Cordial saludo para todos ustedes. Recuerden que este jueves 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos. Durante este día estemos conectados a cada una de las actividades que venimos programando a través de la administración municipal. Del mismo modo, contarles a ustedes que no descansaremos y seguiremos trabajando de día y de noche para que todos los derechos de usted, de su familia y de toda la comunidad se sigan respetando. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Hoy 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, queremos invitar a toda nuestra comunidad madrileña para que se unan activamente a todos los procesos de socialización, divulgación de los derechos humanos, porque nuestra responsabilidad es hacértelos efectivos. Este es el Día de los Derechos Humanos, es un espacio en el que las personas deben reflexionar en torno a la importancia de garantizar sus derechos, conocer la razón por la cual nosotros trabajamos día a día por mejorar nuestras condiciones de vida y por mejorar obviamente nuestro territorio. Esta es una construcción grupal, se interviene este muro como símbolo precisamente de este espacio de arte urbano y también obviamente dándole un espacio a cada uno de estos sectores. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos y a todas por estar en este espacio e invitarme también a ser parte de esta conmemoración frente a los derechos humanos. Bueno, lo que se está haciendo realmente es una intervención en la que ya el mismo hecho artístico de generar una expresión y de permitir a la ciudadanía transformar su espacio urbano hace parte de esos derechos humanos y de esa libertad de expresión y de podernos comunicar. En esta ocasión estamos acá ubicando una figura femenina con unos rasgos muy relacionados con culturas vulnerables dentro de nuestro territorio. Y bueno, lo que vamos a representar es eso, como esa reivindicación frente a la mujer, frente a estas culturas que son tan vulnerables, frente a todo el proceso de conflicto que ha sufrido nuestro país y esperar que también estos escenarios permitan a la ciudadanía apropiarse de su territorio y generar sociedades en paz. Voy a colocar mi mano en el muro como símbolo de unión, de apoyo, ayuda para todas las mujeres. Para que no haya más violencia, no hayan feminicidios, no haya violencia contra la mujer, no haya agresiones, que respetemos los derechos de las mujeres, adicionalmente de nuestros reinsertados, reincorporados y víctimas. Acá está una administración municipal comprometida con los derechos y garantías de las personas. Voy a poner esta huella como señal de respeto, tolerancia y construcción social en mi municipio. Un saludo a toda la comunidad madrileña. ¿Qué tal este espectáculo hoy? Hoy, 10 de diciembre, inician los derechos humanos. Lo iniciamos con un acto cultural, una sensibilización, un muro donde tu alcaldía, tu secretaría de gobierno te lleva algo simbólico, porque los derechos humanos son de todos. Hoy tenemos un artista, Sebastián, que nos quiere expresar con su arte, con lo que sabe, con sentimientos, dejar el punto y la huella para que comencemos a hacer las cosas. Te invitamos hoy a clases, conocimiento, actividades, porque los derechos humanos se sienten. Hoy 10 de diciembre nos encontramos en la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Trabajamos para que Madrid sea un municipio de igualdad. Trabajamos para que Madrid sea un municipio equitativo, donde los colectivos, donde todas las expresiones artísticas, donde las mujeres, los niños, los hombres, absolutamente todos los habitantes de nuestra población tengan los mismos derechos y los mismos deberes. Seguiremos trabajando acá desde el gobierno de la administración municipal, desde el gobierno Madrid Crece Contigo, para hacer de Madrid una ciudad de calidad, una ciudad incluyente, pero ante todo, una ciudad donde se respeten los derechos humanos. Acá, en esta pared que se está trabajando el día de hoy, estamos dejando plasmado todo lo que queremos en temas de derechos humanos, igualdad. Las manos de algunos madrileños que han quedado aquí, manos de niños, de adultos, las paticas de unos perritos hablando de la igualdad y de la equidad. De la mano con nuestro artista Sebastián, que es la persona que viene plasmando lo que queremos el día de hoy, vamos a dejar nuestra huella, la huella
de acá en la celebración del Día de los Derechos Humanos. Y para iniciar el Día de los Derechos Humanos, ¿qué tal si le preguntamos a alguno de nuestros chiquitines qué son, para qué sirven y por qué son tan importantes? Hoy con una invitada especial, arranca. Hola, soy tu teacher Vale y compartiremos un nuevo tema. Hablaremos sobre los derechos humanos. Así es que todas las familias hoy conectados total por tu cuenta, mamá, papá, trae a los niños porque hoy vamos a sentir un poder y una cosa diferente, porque los derechos humanos los tenemos que sentir en nuestro hogar. Un saludo, tu teacher Vale. Hola a todos los niños de Madrid. Bueno, pero ¿qué son los derechos humanos? A ver, ¿qué será? Todos ahí pensando que son, contestando los derechos humanos. Vamos con nuestra profesora a ver si nos lo puede explicar de una manera simple. Los derechos humanos, una forma sencilla de comprenderlos son como aquellos derechos, garantías y libertades que tienen las personas por el solo hecho de ser humanos. ¡Qué tema tan interesante! Ya vamos entendiendo un poco, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Es decir, niños, niñas, hombres o mujeres, sin importar su sexo, edad, ideas políticas, creencias religiosas, preferencia sexual, color de piel, grupo étnico, cualquier motivo desde el momento en que nacemos tenemos derechos humanos. Los derechos humanos son de todos, sí, así es. Tú en tu hogar, en tu casa, para todos, no importa. Ya nos lo explicaron, tu religión, tu grupo étnico, las cosas. Pero, ¿será que tienen algún principio? Preguntémosle a nuestra teacher. Los derechos humanos tienen como principios fundamentales el respeto a la dignidad de las personas. Bueno, y entonces ya vamos llenándonos de información, vamos entendiendo lo importante que son los derechos humanos para todos. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Protegen y defienden a las personas y sus bienes, satisfaciendo las necesidades físicas y espirituales básicas. Son muy importantes. Así es que en Madrid, toda nuestra comunidad madrileña y nuestra administración, aún nos falta mucho por mejorar, pero podemos trabajar cada día por estos derechos tan importantes, porque son lo esencial, lo clave que nos hace seres humanos. En cualquier parte del mundo, todos debemos trabajar por protegerlos y por proteger los derechos de los demás. Así es que, mis niños angelitos, vamos, levantémonos todos y conéctate, porque hoy iniciamos el Día de los Derechos Humanos con ustedes. Esta clase es para nuestros niños. Oye, pero hay más tema aún por aprender. Nos vamos con tu teacher Vale. Permite que cada persona pueda realizar su vida como le guste. Sirve como un límite ante los abusos de otras personas, de las autoridades o de los estados. Tienen unas características. Primera, universales. Universales significa que son para todos. Todos llegamos a toda parte del universo. Todos tenemos derechos. ¿Cuál más es? Segunda, innatos. Innatos, desde el momento en el que naces, desde el momento que llegamos a la vida, tenemos derechos. Son nuestros. Uy, ¿cuál sigue? Tercero, inalienables. Inalienables e intransferibles, no pueden pasar, no los puedes cambiar. Son nuestros, son tuyos, son de todos. ¿Qué seguiría? Cuarto, permanentes. Permanentes, siempre los tienes, son de todos, los tienes ahí donde estás tú, tienes tus derechos, los exigimos, los tenemos. Quinto, inviolables. Inviolables, me haces el favor y no los puedes tocar, no los puedes vulnerar. Antes tenemos que trabajar siempre, día a día, por hacerlos crecer y respetar. Y sexto, trascienden las fronteras. No importa la parte del mundo donde estés, tienes derecho a los derechos humanos, son de todos.
qué clase, qué lección. Hoy 10 de diciembre, celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, debemos recordar que los derechos humanos son una garantía para expresarnos libremente, manifestar nuestras identidades, vivir sin violencia y sin discriminación. Pero tengamos en cuenta una cuestión: todos y todas tenemos derechos humanos. Sin embargo, para los niños y niñas las necesidades se expresan de una manera diferente. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a reforzar desde los ojos de los niños qué son los derechos humanos. Ahora bien, vamos a empezar. Vamos a hacer unas actividades. Primera actividad: te invito a ver nuestro letrero y a descubrir qué es el mensaje secreto que se encuentra allí. ¡Vamos! Hola, ¿cómo te fue? Cuéntanos, ¿descubriste el mensaje secreto? A ver, Teacher Valen, ¿cuál es el mensaje secreto? Todos tenemos derecho a conocer y entender nuestros derechos. ¡Perfecto! Muy bien, Teacher Valen. Ahora nos vamos a nuestra segunda actividad. Recuerden que los derechos humanos resultan del principio de igualdad. Eso quiere decir que todos somos iguales, a pesar que tenemos algunas diferencias. Ahora, allí en casa, únete y realiza estas actividades con nosotros. Vamos a buscar un elemento que utilizamos constantemente. Vamos a utilizar un espejo y lo vamos a hacer al tiempo que la Teacher Valen. ¡Vamos! ¿Lista, Teacher Valen? ¿Tienes allí tu espejo? Sí. Nos vas a contar qué encuentras allí. Descríbete y todos allí en casa van a descubrir qué encuentran en el espejo y se van a describir. Una niña bonita, alegre, especial, con el pelo corto, ojos cafés y buena actitud. Perfecto, Teacher Valen. Con esto nos estamos dando cuenta que todos somos diferentes, todos tenemos características diferentes, todos tenemos el cabello de un color y tenemos una contextura diferente. Sin embargo, recordemos, todos somos iguales y todos tenemos derechos humanos y somos igualmente valiosos. Perfecto, ahora nos vamos para nuestra actividad número 2. Recordemos que los derechos humanos nacieron para resolver las necesidades que tenemos todos y todas en el mundo. Hoy vamos a ver cuáles necesidades tenemos en común desde los ojos de los niños y por eso tú allí vas a mencionar también 5 necesidades. Aquí con la Teacher Valen nos vamos a identificarlas desde los ojos de los niños. Yo pensaría que la primera es muy importante y sería la salud. La segunda, pensaría que es el agua. Si no, no podríamos bañarnos. La tercera, educación. La cuarta, que me traten bien y con amor. Y la quinta, un hogar para vivir. Muchas gracias, Teacher Valen. ¿Y cuáles identificaste tú allí en casa? Como te das cuenta, tenemos necesidades comunes y los derechos humanos buscan resolverlas. ¿Y para qué? Para poder vivir en estados de felicidad y con dignidad. Bueno, ¿y cómo nos ha ido a todos y a todas en el hogar? Ya hemos visto un poquito de los derechos humanos en general. Sin embargo, profe Valen, y ustedes allí en casa, ¿cómo ven reflejados los derechos humanos en su hogar y en el colegio? Bueno, yo veo mis derechos cuando me respetan, me escuchan y cuando toman en cuenta mis opiniones. ¿Y cómo te fue allí en casa? Ya vimos un poquito de los derechos humanos desde la perspectiva de los niños. Ahora nos vamos a trasladar de escenario y vamos a hablar a profundidad qué son los derechos humanos. ¡Vamos! Un saludo cordial para toda nuestra comunidad madrileña.
Hoy es un día que se celebra de la humanidad. ¿Qué día es hoy? Es el Día de los Derechos Humanos. Aún nos falta mucho en el mundo por aprender, pero vamos trabajando día a día por mejorar. En nuestra comunidad, en nuestro municipio, hoy queremos que pases un día muy agradable, que conozcas, que aprendamos en qué vamos y cómo podemos mejorar. Bienvenidos y bienvenidas a esta gran celebración. Hoy nos encontramos en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Resulta que como humanidad nos hemos trazado la meta de crear entornos de justicia, de paz, de desarrollo sostenible y de solidaridad. Pero retomemos un poquito qué es eso de los derechos humanos. Nos referimos a aquellos atributos que son inherentes a los seres humanos, aquellos factores esenciales que necesitamos para gozar de una vida digna. Pero antes de entrar en el tema, retomemos un poco de historia. Resulta que para el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, nos encontramos ante un mundo con muchos destrozos y ruinas. Como respuesta, 50 países se reunieron y crearon la Organización de Naciones Unidas. Para 1948, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se dio a la tarea de redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, este instrumento entonces resulta ante la necesidad de garantizar y proteger los derechos de todos y todas en todo el mundo. Pues bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge como un instrumento para garantizar y proteger todos esos derechos a todos los hombres y mujeres del mundo, sin que importe su sexo, su etnia, su nacionalidad, su filiación política o su clase social. Es decir, este instrumento se basa en aquello que conocemos como principio de igualdad, según el cual todos y todas tenemos igual de derecho de gozar de las libertades generales y de estos derechos que están plasmados en este documento. Y entonces, ¿dónde encontramos los derechos humanos por escrito? A medida que ha avanzado el tiempo, se han creado documentos jurídicos que complementan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por una parte, encontramos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. Por otra parte, son instrumentos que resultaron de las conferencias, pactos y convenios internacionales que regulan derechos específicos enfocados en poblaciones y situaciones determinadas. Les voy a mencionar algunos ejemplos. Primero, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Segundo, Convención sobre los derechos del niño y de las niñas. Y tercero, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pues bien, cuando nos referimos a los principios de los derechos humanos, nos encontramos frente a 5 puntos importantes. El primero de ellos es que los derechos humanos son universales, y eso quiere decir que son válidos para todos los hombres y mujeres de todas las edades. En segundo lugar, los derechos humanos son integrales e indivisibles. Eso quiere decir que todos ellos gozan de igual importancia y la violación de uno implica la vulneración de su conjunto. En tercer lugar, nos referimos a que los derechos humanos son intransferibles. Eso quiere decir que no puedes ceder tus derechos humanos ni tampoco puedes renunciar a ellos. En cuarto lugar, los podemos comprender como los deberes frente a la sociedad, algunas reglas de conducta que permiten generar una convivencia, es decir, aquellas normas frente a los demás y frente a ti mismo. Y por último, como hemos visto, todos estos instrumentos jurídicos nos dicen que tienen una protección a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, para saber cuáles son los derechos humanos, nos vamos a encontrar frente a una clasificación que nos dice que existen 3 generaciones. La primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles ejemplos podemos encontrar allí? Nos encontramos frente al derecho a la vida, frente al derecho a la seguridad jurídica y a las libertades. Libertades como libertad de expresión, libertad de pensamiento y libertad de opinión. Por otro lado, a este derecho a elegir y a ser elegido, es decir, desde acá empezamos a hablar que podemos participar en los comicios que nos traen las democracias. La segunda generación de los derechos humanos, acá nos referimos a los llamados DESC. Eso quiere decir derechos económicos, sociales y culturales. Son aquellos que buscan el bienestar de todos y todas y promueven el principio de igualdad. Acá nos vamos a encontrar con algunos ejemplos como la seguridad social, el derecho a la alimentación, la educación y la salud, entre otros.
Ahora, la tercera generación de los derechos humanos. Acá nos vamos a encontrar frente a los principios que buscan la autodeterminación de los pueblos, la paz y la convivencia o la solidaridad. Acá vamos a promover la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y el uso de los avances de la ciencia y la tecnología. Bueno, y si nos preguntamos qué pasa en nuestro país, recordemos que cuando un Estado se compromete al cumplimiento de los derechos humanos, quiere decir que adquiere obligaciones de prevenir, de investigar posible violación o amenaza a los derechos humanos, asimismo a sancionar a los responsables que cometan estos actos y por último a reparar a las víctimas que se vean afectadas por una amenaza o vulneración a sus derechos humanos. Pero hay algo fundamental que no podemos olvidar, nuestra norma de normas, la Constitución política. Bueno, allí por un lado están plasmados la estructura del Estado, la organización política y administrativa de nuestro país, pero también vamos a encontrar un documento en el cual están plasmados los derechos fundamentales, los mecanismos constitucionales para su protección y aquellas instituciones a las cuales podemos acudir para nuestra protección y garantía de los derechos humanos. Un ejemplo de ellos es la Defensoría del Pueblo y la Personería, los cuales están encargados de la promoción y divulgación de los derechos humanos. Los mecanismos constitucionales de protección a los derechos humanos. Cuando hablamos de estos mecanismos nos referimos a aquellos instrumentos jurídicos que están establecidos en la Constitución precisamente frente a una real o eventual pérdida, amenaza o vulneración de los derechos fundamentales o cuando fuere posible para restituir la situación a su estado anterior. Primero que todo, la acción de tutela. Fue creada para la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados, ya sea por una autoridad pública o particular. En segundo lugar, hablamos del habeas data. Fue creado para la protección de los datos personales y la privacidad. Este es el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, a actualizar, a rectificar aquella información que podemos encontrar en bases de datos o archivos de entidades públicas o privadas. En tercer lugar, encontramos el habeas corpus. Este fue creado para la protección del derecho a la libertad individual y procede cuando, por ejemplo, alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o cuando se prolongue ilícitamente la privación de la libertad. También encontramos la acción de cumplimiento. Este se utiliza ante una autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. Y finalmente tenemos la acción popular. Este fue creado para la protección de derechos e intereses colectivos para evitar un daño contingente, hacer cesar un peligro, la amenaza o la vulneración, o también para restituir las cosas a su estado anterior. Y por último, recordemos algo muy importante en este Día Internacional de los Derechos Humanos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en otros instrumentos, incluido nuestra Constitución política. Su trabajo es extremadamente valioso porque, a pesar de las adversidades, se esfuerzan diariamente por aprender, por apoyar a sus comunidades y por aportar a la gestión pública para la promoción y protección de los derechos de todos y todas. Hoy, 10 de diciembre, recordamos la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este año, 2020, nos hemos encontrado o nos hemos enfrentado a diferentes dificultades y a diferentes retos, pero también a muchos aprendizajes. Durante el 2020 hemos evidenciado las vulnerabilidades de muchas poblaciones. Por lo tanto, tenemos el reto de crear medidas que eviten la discriminación y, por el contrario, promuevan la igualdad. ¿Cómo surgen los derechos humanos? Pues bien, en la actualidad lo podemos pensar en estas sociedades modernas como una construcción social, es decir, ha ido cambiando durante el tiempo. Tenemos varios antecedentes hasta llegar a esta nueva visión sobre derechos humanos. Entonces, si recordamos por allá en antiguas civilizaciones, en algunas de ellas el derecho natural nos mencionaba que las personas pues eran reconocidas. Eso fue cambiando, entonces en algunos momentos de la historia tenían unos más reconocimiento que otros. Un antecedente importante es la creación de los Estados-nación. Desde la Revolución Inglesa, desde la Revolución Francesa, empezamos a pensar un poco más claro sobre derechos, por ejemplo, políticos y civiles.
Pero, por ejemplo, teníamos la cuestión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues ahí todavía se mantenía excluida el rol de la mujer, por ejemplo. Entonces eso tuvo que ir cambiando. ¿Para qué sirven los derechos humanos? ¡Qué buena pregunta! Pues bien, resulta que los derechos humanos tienen dos funciones principales. En primer lugar, pues la protección a las personas, y por eso tenemos diferentes normativas que le brindan diferentes instrumentos de garantía a todos estos conglomerados humanos que pertenecen a las distintas comunidades, ¿no? Y por el otro lado, pues tenemos el tema de resolver las necesidades de esas mismas poblaciones a partir de sus diferencias. Entonces, por una parte, tenemos que todos y todas somos iguales en derecho, pero a su vez se respeta esa diversidad. Y si yo quisiera buscar esos derechos, ¿dónde los podría encontrar? Bueno, si pensamos en un documento que regule el tema de la protección, la garantía, el respeto a los derechos humanos, nuestra base principal es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces tenemos unos instrumentos internacionales complementarios, por ejemplo, el Protocolo de los Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adicionalmente, otros instrumentos que nos brindan todas esas garantías a partir de las necesidades, de las particularidades en las distintas poblaciones. Adicionalmente, si quisieras ir a buscar dónde están en tu país, puedes dirigirte a la Constitución Política. En nuestro caso, en Colombia, le llamamos derechos fundamentales.